Hola, coders. En la unidad anterior se explicó la base de Hadoop, que se conoce como Hadoop Core, y que estaba formada por HDFS, que es la capa de almacenamiento, Yarn, que es el gestor de procesos, y MapReduce, que es el modelo de programación para desarrollar tareas de procesamiento de datos. Pues bien, solo con estas piezas, Hadoop ya nos ofrece muchas funcionalidades, ya que para cualquier análisis se requiere que un equipo de expertos en Big Data programe procesos en MapReduce, que no son nada sencillos de implementar. Y lo peor aún es que son muy difíciles de mantener en caso de que los datos cambien, o si quiera obtener algún dato adicional como resultado. Además, tanto las ingestas como cualquier operación con las plataformas se realiza mediante consolas y comandos muy difíciles de utilizar para cualquier persona que no sea un experto en tecnología. Pues para corregir estos problemas y hacer que la plataforma sea mucho más fácil usable, pues surgen los componentes del ecosistema Hadoop. Estos componentes ofrecen funcionalidades específicas con las que Hadoop puede convertirse en una plataforma de datos global para toda la empresa y con las que no solo los expertos técnicos puedan utilizarla. En esta unidad vamos a conocer todas estas funcionalidades, que son, en primer lugar, vamos a conocer las funcionalidades asociadas con el almacenamiento y el procesamiento de datos. A continuación, conoceremos las funcionalidades para poder ingestar datos o automatizar procesos de trabajo. Después conoceremos otras interfaces que abren Hadoop a un uso más amplio, sin requerir grandes conocimientos técnicos. Y por último, veremos las herramientas para procesamiento en streaming o en tiempo real. Como se vio en la unidad anterior, el core de Hadoop estaba formado por HDFS, Yarn y MapReduce. Con estos tres únicos componentes, Hadoop no ofrece apenas funcionalidad más que para almacenar datos y desarrollar programas de cierta complejidad para analizar dichos datos. Para dotar a Hadoop de funcionalidades necesarias en los proyectos Big Data empresariales, como puede ser una ingesta de información o el acceso a datos con lenguajes estándar o las capacidades de administración y monitorización, existen otros componentes que suelen ser proyectos open source de Apache, que junto con Hadoop se denominan ecosistema Hadoop. Recuerda que cada componente es un proyecto Apache independiente, con su propia política de versionado, dependencias, roadmap y estrategias de proyecto. Los componentes que forman parte del ecosistema Hadoop son muy variados. Y bien, no hay una lista oficial, pero vamos a ver unos cuantos como puede ser Pig, Hive, Impala, HBase, Phoenix. Bueno, los vamos a ver a continuación. Todos estos componentes son proyectos open source, como ya he dicho, que añaden funcionalidades distintas a Hadoop. Para simplificar el entendimiento de estos componentes, lo hemos clasificado en 4 grandes grupos. El primer grupo son los componentes de acceso y procesamiento de datos, que son aquellos que ofrecen una forma de almacenar o acceder a los datos de HDFS. Por ejemplo, permitiendo el acceso a datos aleatorios y unitarios, o mecanismos para poder procesar los datos en HDFS mediante lenguajes de consulta o mediante la programación de trabajos. Entre estos componentes encontramos Pig, Hive, Impala, HBase, Phoenix y Spark. El siguiente grupo es los componentes de ingesta o flujos de trabajo, que son herramientas que permiten intercambiar datos con el exterior, es decir, tanto tener datos del exterior como poder exportar datos de Hadoop hacia otros sistemas. Dentro de estos componentes se encuentran Scoop, Flume y OSI. El siguiente grupo son las interfaces y herramientas de trabajo, que facilitan el trabajo con Hadoop, ofreciendo interfaces visuales para poder acceder a los datos y utilizar funcionalidades o administrar el sistema, que son la interfaz UE, Zeppelin, Ambari y Cloudera Manager. Y por último tenemos el gran grupo de procesamiento en streaming. Como tipo especial, estos componentes permiten resolver casos de usos de análisis o procesamiento de datos en tiempo real. Es decir, cuando los datos no están en reposo, sino que se van incorporando en Hadoop y hay que realizar análisis de los mismos
entre comillas, al vuelo. Y estos componentes son Spark, Flink y Storm. Vamos a empezar por el primer grupo, que es los componentes de acceso y procesamiento de datos, que hemos hablado antes, ¿vale? No te preocupes que lo vamos a hacer todo facilito. Dentro de esta clasificación, los componentes de acceso y procesamiento de datos son aquellos que ofrecen funcionalidades para poder acceder a los datos y analizarlos de una forma más sencilla que mediante simplemente MapReduce. Porque recuerda que MapReduce simplificaba la forma en la que se realizan tareas de procesamiento de datos mediante un modelo en el que se desarrollaba una fase de mapeo y otra de reducción. Este framework ayudaba para que el programador no tuviera que preocuparse de los detalles de concurrencia o control de errores, pero requería programar en Java, programas que, pese a todo, podían ser bastante complejos. Y para ello tenemos este ecosistema de Hadoop que nos va a ayudar a hacer todo esto mucho más fácil. Así que vamos a ver estas herramientas que, por cierto, son las más utilizadas en Hadoop, principalmente por los ingenieros de datos. El primero es Apache Pig, el cerdito. MapReduce es un framework que requiere mucho desarrollo de código de bajo nivel para poder implementar aplicaciones de procesamiento de datos. Por ejemplo, para contar cuántas veces aparece una palabra en un texto, con MapReduce necesitaríamos unas 60 líneas de código para hacer el programa. Pues imagínate si queremos hacer el siguiente análisis con los ficheros de estadística, donde hay miles de registros, miles de palabras y miles de frases. ¿Cuántas miles de líneas tendríamos que programar en MapReduce? No te lo puedes ni imaginar. Y por supuesto, este análisis solo lo podrían llevar a cabo expertos que conozcan bien Hadoop, MapReduce y el lenguaje de Java. Con el objetivo de poder simplificar la implementación de programas de procesamiento de datos, Yahoo desarrolló en 2006 Pig como lenguaje de mayor nivel que podría ser utilizado por analistas que no disponen de grandes conocimientos de programación. El objetivo era poder proporcionar un lenguaje más sencillo de utilizar y que internamente se tradujera en código MapReduce. Así que Pig es un motor de ejecución sobre MapReduce que ofrece un nivel de abstracción mucho mayor y que utiliza como lenguaje Pig Latin, que es muy parecido a SQL. Y básicamente Pig nos ofrece comandos para filtrar, agrupar, leer, cargar, guardar o unir datos, y además ofrece también funcionalidades para revisar las estructuras de datos en un programa a medida que se escribe, o realizar ejecuciones sobre un conjunto de datos de entrada, para comprobar si hay errores en el procesamiento antes de liberarlo en el conjunto de datos complejo. Pig fue diseñado para ser extensible. Prácticamente todas las partes de un programa son personalizables. La carga, el almacenamiento, el filtrado, la agrupación y la unión pueden modificarse mediante funciones definidas por el usuario. En ocasiones, Pig no tiene un rendimiento tan bueno como los programas escritos en MapReduce, pero suele ser una buena solución para la mayoría de casos por el tiempo de desarrollo que nos ahorra. Y Pig se utiliza principalmente para movimientos o transformaciones de datos, que conocemos como ETLs. Y la verdad es que desde la aparición de Apache Spark está cayendo en desuso. Y el siguiente que vamos a conocer es Apache Hive, que es sin duda al lugar uno de los componentes más utilizados en el ecosistema Hadoop, porque nos permite que los usuarios no técnicos puedan acceder a los datos almacenados en el clúster, así como la integración de herramientas de terceros, como puede ser herramientas de visualización de los datos, como los datos de HDFS. Y no solo eso, además también ofrece un lenguaje de consultas muy rico, potente y sencillo para los programadores, sustituyendo a MapReduce, y como ya has visto, esto haría que ya no requiere hacer programas complejos en Java. Hive es el lenguaje de consultas que ofrece el denominado HQL, que se ha convertido en un estándar del factor en el mundo Big Data. Así que te recomiendo que prestes un poco de atención a este capítulo para aprender HQL. Creo que ya deberías saber que Hadoop tiene limitaciones a la hora de explotar datos en HDFS. Necesita mucha programación en procesos de MapReduce.
Tiene falta de integración con herramientas de gestión o explotación de datos. Y también está el encarecimiento de las soluciones de software. Ante estas dificultades, un grupo de ingenieros de Facebook desarrolló Hive como una herramienta que permite simplificar las tareas de analítica con ficheros de HDFS, utilizando un lenguaje similar a SQL para su acceso. Hive fue incluido como proyecto Apache, lanzado en su primera versión estable en 2010. Y Hive básicamente lo que nos ofrece es una visión de los datos en HDFS como si fuera un data warehouse, una base de datos, que permite manejar muchos volúmenes de datos o de información simple. Si hablamos de la arquitectura de Hive, digamos que dispone de los siguientes componentes. Principalmente el cliente permite escribir aplicaciones en varios lenguajes, incluido Java, Python, C++. Los clientes se ejecutarán en la máquina que invoca Hive, incluyendo el paquete de software del cliente de la distribución de Hive. Luego el clúster de Hadoop ejecuta los trabajos resultantes de las consultas, como cualquier otra tarea de Yarn. Por esto, las consultas de Hive dependerán en gran medida de la capacidad de ejecución del clúster de Hadoop. Dentro de Hive nos encontramos HQL que hemos nombrado antes. Hive permite el acceso a muchos tipos de clientes para realizar consultas, y el lenguaje que ofrece para poder realizar estas consultas se denominan HQL o HiveQL. Es un lenguaje con una sintaxis muy similar a SQL. En las primeras versiones de Hive, HQL no incluía muchas de las sentencias o funciones de SQL, pero con el tiempo se ha ido ganando en función hasta llegar a ser un lenguaje prácticamente idéntico a SQL. En primer lugar, es preciso conocer qué modelo conceptual utiliza Hive para tratar con los datos. El concepto general es una tabla que contiene información de una misma entidad. Por ejemplo, la tabla de ventas, empleados o tiendas. La tabla tiene campos, que es cada una de las propiedades que se pueden tener todos los elementos de una tabla. Las tablas contienen registros o filas, que sería cada una de las ventas que hay en la tabla. Y estas mismas tablas se pueden dividir en particiones. Una partición es una división vertical de la tabla, es decir, imagina que una tabla de ventas tiene 50 millones de registros, porque incluyen las ventas de todas las tiendas o todos los países. Pues la mayor parte de las consultas que se realizan son para obtener diferentes métricas de la tienda. Si particionar significa que cada consulta en la que se quiera calcular una métrica, solo hay que leer los ficheros asociados a esa partición, en lugar de todos los ficheros de la tabla. Por lo tanto, las particiones es un mecanismo que hace eficiente las operaciones de Hive. En cuanto a los tipos de datos que se pueden contener en las columnas, Hive permite los siguientes, pero son casi los mismos que SQL. Tenemos los enteros, como int, integer, big int, los decimales, float, double, decimal, fecha y hora, cadenas, string y otros como pueden ser booleans, binary. También tiene datos compuestos como pueden ser arrays, maps, etc. Lo que quiero que saques de aquí es que HQL es muy parecido a SQL. O sea que si tú sabes SQL, puedes perfectamente hacer HQL. Es lo mismo. Tanto el update como el delete como las modificaciones. Todo igual. Vale, ahora vamos a pasar a Apache Impala. Las primeras versiones de Hive ofrecían un rendimiento muy pobre para consultas online. O sea, que las consultas que requieren una respuesta en pocos segundos, pues no eran muy rápidas. Entonces, Impala fue desarrollado inicialmente por Cloudera, como alternativa o complemento a Hive, permitiendo prácticamente las mismas funcionalidades. Es decir, ofrece un lenguaje SQL-like, que es el HQL, sobre datos de almacenamiento en HDFS o HBase, que veremos más adelante. Entre sus características más importantes podemos encontrar que tiene un rendimiento excelente porque implementa el código a más bajo nivel de abstracción que Hive, que es C++, y que dispone con un amplio conjunto de optimizaciones en la ejecución de consultas.
También ofrece la misma interfaz o DBC y lenguaje de consultas que Hive, que es HQL, que hemos hablado de él. Está orientado a consultas típicas y ofrece el mismo nivel de securización de Hive, es decir, autentificación mediante Hadoop. También soporta almacenamiento en HBase y HDFS. ¿Y qué problemática tuvo Impala? El tema es que tuvo un gran auge entre los años 2014 y 2020 por tener un gran incremento en el desempeño de las consultas SQL sobre Hadoop. Sin embargo, tenía una problemática asociada a su arquitectura, y es que está basado en procesos en C++ que se ejecutaban en todos los nodos worker fuera de Yarn. Es decir, sin el control de Yarn. Por lo que el mismo nodo se ejecutaba sobre proyectos de Yarn y de Impala, que compiten por los recursos del sistema. Asimismo, Hive ha ido ganando mucho más rendimiento con el paso de los años, especialmente tras la incorporación de Spark como motor de procesamiento, por lo que a día de hoy la diferencia de rendimiento entre Hive e Impala es muy baja, lo que está haciendo que muchas compañías abandonen simplemente el uso de Impala y lo sustituyan por Hive. Ahora vamos a hablar un poquito de HBase. Dos de las principales características de HDFS, que es el sistema de almacenamiento de Hadoop, que hemos hablado mucho de él, son la inmutabilidad y el gran tamaño de los bloques. ¿Qué significa esto? La inmutabilidad significa que un bloque no puede modificarse, sino que en caso de querer realizar una modificación hay que descartar el bloque y escribir uno con las modificaciones realizadas. Y el gran tamaño de los bloques implica que cualquier operación debe leer o escribir un número de bytes muy grandes. Como sabes ya, 128 megabytes por defecto. Estas dos características dan a HDFS un gran ancho de banda en lecturas o escrituras masivas, pero dificultan las operaciones CRUD de datos atómicos o de pequeño tamaño, que son las operaciones que habitualmente se demandan para dar servicios a aplicaciones operacionales de cualquier compañía. Pues aquí es donde HBase surge para dar soporte escalable a estas operaciones. HBase es una base de datos no SQL de modelo clave-valor sobre Hadoop. Toda la información de HBase es almacenada en una forma de array de bytes en HDFS, es decir, que no es un formato que puedas leerse por humanos. No ofrece un lenguaje de acceso como SQL, sino que ofrece una API con un conjunto de operaciones bastante simple. Por lo tanto, no permite toda la riqueza de SQL para hacer agregaciones simples o filtrados, uniones, etc. Su modelo de escalado se basa en el sharding, que es trocear las tablas y almacenar cada fragmento por separado en HDFS. Es muy tolerante a fallos y usa memoria para cachear bloques y de esta forma no requerir leer de HDFS para operaciones habituales. HBase utiliza un modelo no relacional de almacenamiento columnar. Tiene el concepto de tabla, siendo una tabla de la misma manera que pongo aquí delante. Las filas tienen un row key que las identifica y las organiza. La definición de row key es un aspecto clave del diseño, ya que los accesos podrían ser de dos tipos, o directamente por row key o la lectura total de la tabla. En lugar de tener el concepto columnar, se tiene el concepto familia de columnas. Al definir una tabla, se debe indicar qué familia de columnas tiene una tabla. Vale, ahora que sabemos lo que es HBase, vamos a hablar de Apache Phoenix. HBase, que podría considerarse la base de datos operacional sobre Hadoop, tiene como una de sus principales desventajas la interfaz y el lenguaje de acceso, que lo hace muy difícil de integrar con soluciones de terceros. Pues Phoenix es una capa superior a HBase que permite ofrecer una interfaz SQL mediante JDBC. Es decir, Phoenix ofrece una interfaz con la que poder conectar múltiples aplicaciones, especialmente aplicaciones Java, y permite realizar consultas SQL sobre los datos de HBase, y con el rendimiento que ofrece, es decir, permite dar soporte a aplicaciones transaccionales con un lenguaje fácil de usar como SQL.
Phoenix lo que hace es traducir las sentencias SQL en operaciones de escaneo en HBase, con filtros y procesadores, por lo que la mayor parte del procesamiento es llevado a cabo dentro de HBase, no de Phoenix como componente. En resumidas cuentas, lo que ofrece es la capacidad de hacer consultas a tablas de HBase con un lenguaje SQL, simple y fácil. Ahora vamos con uno de los más grandes y de los más utilizados hoy en día, Apache Spark, que es una plataforma open source de computación y un conjunto de librerías para procesamiento en paralelo de datos sobre sistemas distribuidos. Vale, esto suena muy bien, ¿vale? Muy lioso, pero venga. Es decir, es el proyecto open source de tecnologías Big Data con mayor número de contribuidores o desarrolladores del mundo. Es el estándar hoy en día para el procesamiento de datos en Big Data. Ofrece una plataforma unificada y de propósito general para procesamiento de Big Data, tanto en batch como en streaming. Spark surge en la Universidad de Berkeley como un proyecto de investigación. La idea inicial de Spark era hacer un motor que aprovechara la memoria de los nodos para poder acelerar los procesos de computación distribuida que hasta entonces se realizaba con MapReduce, que no era muy eficiente, como ya sabéis, porque guardaba en HF los resultados parciales en cada caso que hacía. El desarrollo inicial fue ganando funcionalidades hasta que en 2013 fue donado a la comunidad de Apache. Y desde entonces Spark no ha parado de ganar tracción y funcionalidades, y es por ello que actualmente es la principal herramienta de ingeniería de datos de gran volumen. Hay que decir que Spark es una plataforma. Esto significa que nos ofrece un marco de ejecución para las aplicaciones que nosotros creamos, además de que ofrece diferentes funcionalidades. Pero es importante resaltar que Spark no reemplaza a Hadoop, sino que lo complementa, ya que en la mayoría de los casos Spark se ejecuta sobre Yarn, es decir, sobre los clústeres Hadoop. El core de Spark es un conjunto de librerías que permiten implementar programas de computación distribuida, donde el programador no tiene que preocuparse de los aspectos como la concurrencia, la gestión de recursos, etc. El core de Spark puede utilizarse con lenguajes Scala, que es el nativo de Spark, Java, Python o incluso R o SQL para algunas funcionalidades. Este core de Spark ofrece una serie de librerías para facilitar la construcción de aplicaciones distribuidas para propósitos más concretos. Tenemos Spark SQL, que es para una librería para utilizar datos en lenguaje SQL. También tenemos Structured Streaming, que es una librería para realizar programas de procesamiento de datos en tiempo real. Tenemos MLL Library, que es una librería para la construcción de modelos de Machine Learning. Y muchas más, como Spark R, que es una librería para conectar programas escritos en lenguaje R. Bueno, ya sabemos que Spark tiene muchas ventajas frente a otras tecnologías Big Data como Hive o MapReduce, porque utiliza memoria, permite utilizar un mismo paradigma, se entrega muy bien, tiene su API, etc. Sin embargo, también tiene una serie de dificultades o desventajas que es necesario tener en cuenta, porque está muy orientado a perfiles muy técnicos con conocimientos muy sólidos de programación. También es muy difícil de optimizar o depurar en producción. Y aunque es una plataforma con un nivel de madurez muy alto, siempre está sufriendo bastantes cambios, y esto dificulta el manejo de distintas versiones por sus nuevas funcionalidades, etc. Vamos ahora por la parte de componentes de ingesta de datos. El primero que tenemos es Apache Scoop. Apache Scoop es una herramienta diseñada para transferir datos entre Hadoop y repositorios relacionales, como pueden ser bases de datos o sistemas mainframe. Lo que nos permite, por ejemplo, es importar datos existentes en una tabla de Oracle o almacenamientos en HFS en un fichero CSV para poder procesarlo y exportar su resultado para su explotación en Oracle. Básicamente es un programa de línea de comandos que traduce las órdenes en programas MapReduce que son lanzados en los clústeres.
Es importante que entiendas cómo funciona Scoop. Como ya te he dicho, se genera un proceso MapReduce que se ejecuta en varios nodos del clúster y cada uno de ellos va a abrir una conexión con la base de datos de origen o destino. Y por esto es muy importante revisar que la base de datos vaya a poder soportar tal número de conexiones recurrentes. En el caso de que exista un límite, pues se puede indicar a Scoop cuál es el límite de conexiones. Y el siguiente es Flume, Apache Flume, que es un servicio distribuido, como casi todos, muy confiable para recoger, agregar y mover datos generados de forma continua y atómica, como es el caso de los logs, por ejemplo, de archivos logs. Normalmente se usa para recoger y almacenar en Hadoop datos que vienen de sistemas log, social media, IoT, emails, etc. Que normalmente generan sus datos como un stream de datos, es decir, una fuente de datos continua. Su arquitectura es la siguiente que pongo ahí. Flume lo que hace es garantizar la entrega de todos los datos recibidos por estas fuentes y ofrece capacidad de recuperación ante caídas. Los flujos de Flume pueden configurarse pudiendo montar topologías complejas. Vamos ahora al apartado de interfaces y herramientas de trabajo, donde encontramos a Hue, que es uno de los pocos componentes que no es de Apache, aunque sí que es un proyecto open source como todos. Es una interfaz web que permite trabajar con Hadoop de un modo más fácil para navegar por el espacio de nombres de HFS. Lo que hace es lanza consultas a Hive o Impala, etc., para visualizar las tareas en ejecución actuales. Prácticamente todas las distribuciones de Hadoop incluyen este componente, ya que facilita muchísimo el uso de Hadoop por parte de usuarios de negocio o técnicos, siendo un componente muy sencillo porque es de los más utilizados, ya que elimina la necesidad de acceder a Hadoop por consola o tener que conocer los comandos de HDFS para crear directorios, copiar ficheros, etc. También tenemos Apache Zeppelin. Si Hue es una interfaz sencilla para poder realizar consultas, navegar por los datos, etc., pues Zeppelin nos ofrece toda la potencia de un científico de datos. Permite cubrir ese gap, ya que es una herramienta web para notebooks. Vamos, que es una herramienta web que permite interactuar con los datos mediante la creación de historias de código, que puede ser Spark, o consultas Hive, generando gráficos, tablas, elementos interactivos, que además pueden ser publicados, compartidos o desarrollados en modo colaborativo. Zeppelin suele ser la primera herramienta de uso por parte de los científicos de datos, aunque los proyectos requieren fases posteriores para industrializar estos desarrollos. También permite incorporar intérpretes para distintos lenguajes, que pueden ser Python, Spark, Flink, SQL, Hive, Impala, R, hasta Shell. Básicamente lo que hace Zeppelin es que nos permite visualizar los resultados de la ejecución de diferentes sentencias con distintos modos de gráficos, e incluso permite hacer gráficos más interactivos. También muy importante saber que permite guardar los trabajos que se están realizando, compartirlos con otros usuarios, permitiendo incluso la colaboración de varios desarrolladores en un mismo trabajo. Y por último, dentro de esta categoría encontramos Apache Ambari y Cloudera Manager. Hadoop como plataforma distribuida tiene como una de las principales dificultades la gestión y monitorización de la cantidad de servicios que se ejecutan en un clúster formado por distintos servidores físicos. Pues Ambari es una herramienta que nos permite instalar estos clústeres mediante un wizard que nos hace mucho más fácil, gestionar servicios del clúster como arrancar, parar o reconfigurarlo, gestionar la seguridad, monitorizar el clúster, etc. Digamos que la gestión de un clúster Hadoop sin una herramienta como Ambari es bastante inmanejable hoy en día. Y Cloudera desarrolló una herramienta de gestión y administración de Hadoop que fue incorporada a sus distribuciones. Son muy similares, tanto Apache Ambari como Cloudera Manager.
De hecho, Cloudera Manager fue desarrollada en 3 años antes que Ambari, porque su principal limitación es que no está liberada como código libre, siendo una herramienta propiedad de Cloudera, a diferencia de Ambari. Y hasta aquí llegamos con estos frameworks. En el siguiente vídeo, más y mejor.